libro se llama Si os mordéis y os coméis unos a otros. Y ya de entrada, hermanos, lo que dice Gálatas es una exhortación hacia la iglesia. Y en ella, hermanos, vamos a ver algunos principios bíblicos para la solución de conflictos. Y, hermanos, debemos entender que esto solamente el día de hoy va a ser como una introducción al tema, pero hermanos, hablando de este tema, creo que nadie podemos decir que estamos exentos de los conflictos. Yo creo que nadie aquí podríamos decir que no hemos tenido conflictos, ¿verdad? Esto suena raro, ¿verdad? Suena raro. Ciertamente unos a mayor grado, otros a menor grado, dependerá de ciertas circunstancias, las cuales vamos a tocar muy brevemente el día de hoy, pero al final nos vamos a dar cuenta que vivimos en un constante conflicto. Esto, hermanos, ocurre en todo el ámbito de la vida. ¿Sí? En los trabajos hay conflictos, en las escuelas hay conflictos, en el gobierno hay conflictos, en el vecindario hay conflictos, para aquellos que estamos hasta en los grupos de vecindarios, ¿no? De tantos conflictos. ¿Mande? En la calle hay conflictos. Pero no solamente ahí, sino también en las iglesias hay conflictos. Y más hasta con uno, hermana, se pelea uno con uno mismo, ¿no? Si está uno solo aquí en la vida, va a decir, ¿por qué estoy solo? Hay conflictos, hermanos, hay conflictos. Por lo tanto, hermanos, cuando decimos que en la iglesia hay conflictos, ¿esto nos hace entonces hipócritas cuando venimos y decimos que hay conflictos en la iglesia? Pues no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Lo importante es examinar lo que hay en nuestro corazón. Y eso es muy importante, examinar lo que hay dentro de nosotros. Tanto así que Pablo, precisamente en el título del libro, le habla a los hermanos de Galacia y les dice y los exhorta diciéndole de una manera muy directa y sin matices y sin rodeos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no nos consumáis los unos a los otros. O sea, no podemos ir más allá, hermanos. No podemos, bajo el argumento de que, bueno, es que hay conflictos, pues podemos rebasar una línea, ir y ofender. En realidad, hermanos, no es lo que las escrituras demandan. Primero que nada, hermanos, debemos saber que desde nuestros primeros padres que pecaron, se perdió la paz y la unidad en el ser humano. Ahí vemos ya el primer conflicto entre Adán, echándole la culpa a Eva, y Eva echándole la culpa a la serpiente, y así va a seguir la cadena. ¿Por qué? Porque esto fue lo que trajo el pecado a la humanidad. La caída del hombre trajo como consecuencia el pecado, y el pecado trajo como consecuencia conflictos. Hermanos, fue a partir de ahí que entre los seres humanos estos conflictos se dieron unos más fuertes que otros, pero al final estos se dieron. Y los conflictos son una consecuencia precisamente del pecado que hay en el mundo. Basta con ver las interminables guerras desde el inicio de la existencia humana. Vemos a familias que se pierden debido a conflictos, al grado de no hablarse, al grado de perder completamente la comunicación debido a conflictos. Perdemos muchas veces amistades que decíamos estar en consonancia con ellos, y de repente los conflictos nos llevan a perder todas estas cosas. Pero no solamente eso, sino también los conflictos lamentablemente nos han llevado a tener divisiones en las iglesias. Vemos, hermanos, cómo una vez que el pecado entró al mundo, inmediatamente podemos ver a Caín matando a Abel. ¿Sí?
A Caín matando a Abel. Y esto, hermanos, por celos, por iras, por un descontrolado orgullo. Y esto es lo que trae como consecuencia el pecado. El pecado nos lleva a traer conflictos entre unos y otros. Pero si continuamos caminando a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que no solamente eso ocurrió ahí, sino que ahí vemos, por ejemplo, y esto solamente estamos citando algunos ejemplos del hermano Alexander Strauss que dice en su libro, pero podemos ver cómo los 10 hermanos de José, por envidia, venden a su hermano menor, ¿sí? Haciéndole, fíjense nada más hasta dónde llega la envidia, ¿no? Hacerle creer a su padre que su hermano había muerto. Es un dolor para un padre muy fuerte, el ver que un hijo es muerto. Pero de hecho era mentira, o sea, solamente lo habían vendido, que al final del día pues era prácticamente lo mismo, ¿no? También, hermanos, mucho pueblo criticó, el liderazgo de Moisés en el pueblo. En Números 11, 14 al 15, dicho, Moisés prefiere que el Señor le quite la vida cuando dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me has pasado en demasía. Y así lo haces tú conmigo, y yo te ruego que me des muerte, dice, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Tanto era el daño que hacía el pueblo a Moisés, a este líder. Pero también tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, teniendo un orgullo y un celo tan tremendo que quería matar al rey David. Pero no solamente el rey David, sino el hijo Absalón también quiere usurpar el reino de David. Y ahí vemos, hermanos, conflictos tras conflictos tras conflictos. En el Nuevo Testamento, los grandes líderes religiosos, por odio y por celos, mataron, dice en Hechos, al creador de la vida. Y así pudiéramos, hermanos, continuar y podríamos tener una lista interminable de ejemplos por los cuales no terminaríamos. Pero la pregunta importante que debemos hacernos es, ¿cómo podemos entonces trabajar juntos si hay tanto conflicto entre los seres humanos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a esa conciliación? ¿Cómo podemos hacerlo? Responder esta pregunta es crucial para poder entender y cómo tratar los conflictos de acuerdo a los principios bíblicos. Jesús enseñó estos principios de humildad, de amor, de servicio, de perdón, y prometió, hermanos, enviar al Consolador para ayudar a sus discípulos a vivir según sus enseñanzas. Hermanos, lo que estamos diciendo que es a través de la ayuda del Espíritu Santo que hombres y mujeres tan diferentes unos entre sí vamos a poder ser capaces de trabajar juntos. Solamente, hermanos, es la forma como podemos. Si nos examinamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que apenas queremos conciliar ciertas cosas y ya tenemos diferencias en otras, pero cuando algo nos une y es el Espíritu Santo es el que nos ayuda, entonces podemos trabajar de una manera correcta. Sin embargo, hermanos, aún cuando decimos tener la ayuda del Espíritu Santo, esto no significa que los conflictos y las peleas se han acabado con los creyentes. No, esa es una mentira. Las Escrituras están llenas de principios para que los creyentes podamos tratar con ellos. Son principios los que el Señor nos ha dejado a través de las Escrituras para nosotros poder tratar con esos conflictos. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos cómo Dios desea que vivamos en armonía aún en medio de conflictos. Incluso, hermanos, el conflicto puede ayudarnos a exhibir nuestras deficiencias de carácter. A veces lo vemos como malo, pero en realidad
Dios usa esos conflictos para ver en realidad cómo está nuestro carácter y así poder corregir muchas cosas que pueda haber en nuestras vidas. Podemos tener ideas doctrinales erróneas y a veces un conflicto va a ayudar a despejar un poquito eso. Cuando estudiamos, hermanos, las escrituras, nos vamos a dar cuenta que también los conflictos nos van a ayudar a refinar nuestras creencias y crecer en sabiduría y en experiencia de vida. Siempre es bueno tomar ejemplos de los demás, pero también tú tienes que tener experiencias de vida. Y los conflictos te van forjando, los conflictos muchas veces te van refinando. Esto, hermanos, nos va ayudando a través de la vida a aprender a confiar en Dios en tiempos difíciles y sobre todo nos va a ayudar a profundizar mucho más en la oración. A veces dependemos tanto de nosotros mismos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros conocemos y dejamos de lado la oración. Muchas veces el Señor a través de un conflicto, aun cuando tú digas, pero es que yo tengo la razón. El hermano es el que no tiene la razón. Muchas veces a través de la oración el Señor te va a enseñar muchas cosas que tú no conoces. Este es el comportamiento que debería permear en las iglesias. No es ni siquiera una sugerencia de decir, bueno, hermanos, deberías de, no, tienes que. Sin embargo, lamentablemente esto no siempre será así. De ahí, hermanos, que vemos tantas iglesias divididas. Hermanos, tantas iglesias divididas. De la denominación que usted me diga. De la denominación que me diga. Aún en ámbitos reformados. Aún en ámbitos que son muy celosos y muy estrictos de la palabra, nos vamos a dar cuenta que las divisiones se dan. Pero, hermanos, si vamos al origen de las divisiones, en algunos casos nos daremos cuenta que las diferencias que decimos tener pasan a segundo plano. Ya no es tanto la diferencia que tenemos. No, ya ahora en el tema ya se trata de palabras hirientes que muchas veces utilizamos. También, hermanos, vemos esas actitudes amargas. Vemos un comportamiento inmaduro. Vemos orgullo. Vemos egoísmo. Incluso hasta llegamos a ataques personales. Y la diferencia ya pasó a segundo término. Ya, entonces ya la lucha ya se trata de entre tú y yo. A ver quién tiene razón, a ver, ¿sí? Como si la palabra hiriente fuera a cambiar la actitud de tu hermano. Los conflictos no tratados dentro de una iglesia de manera correcta, sabia y prudente, traerán como consecuencia que grupos sean formados. ¿Sí? Podemos mencionar al menos 3 de ellos, ¿no? El principal, ¿quiénes son? Pues los inconformes, ¿verdad? Un grupo de inconformes, aquellos que dicen, no, es que aquí las cosas no están haciendo como se deben de hacer. Ahora, cuando hablamos de inconformidades dentro de un grupo, no necesariamente es malo, no necesariamente es malo. Sin embargo, hermanos, debemos tener mucho cuidado con aquellos que están en constante desacuerdo y que nada les parece. Es simple y sencillamente, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque nada les parece. Parece que las cosas triviales las maximizan. Y las cosas importantes, o muchas veces su pecado, lo minimizan. Constantemente quieren cambios. Están buscando, no, pues es que ya como que esto ya aburre mucho. Esto tiene que ser diferente. Generalmente este grupo justifica, fíjese bien, hermano, justifica sus argumentos con, es que debemos ser una iglesia más bíblica. O debemos ser una iglesia más piadosa. O a veces decimos, es que esta debe ser una iglesia más movida a esto. Entonces, debemos de tener cuidado porque hay un ropaje aparente de piedad. Aparente de piedad. O sea, de repente nos volvemos muy estrictos en ese sentido.
Y aun cuando parecieran buenos y legítimos, todos estos argumentos, porque pudiesen ser argumentos legítimos, hermanos, debemos de cuidar que esto no sea una cuestión de corazón. Sí, hermano. A veces, esas cuestiones que usted mencionaba de los cambios que se están buscando constantemente, que cambian esto, cambiar aquello, a veces el trasfondo de las cosas no es ni siquiera que sea más bíblico, sino de forma. El fin, a lo mejor la congregación está haciendo eso con algún fin y el fin no es el problema. A lo mejor él y la congregación están de acuerdo de que ese fin es el problema. Pero la congregación, no sé, está llevándolo de una forma, pero a él le gustaría de otra forma. Entonces, es más que nada de formas que realmente, por ejemplo, que usted mencionaba, es que a lo mejor es buena idea, no es sistema. ¿Por qué? Porque a lo mejor el fin es el mismo, pero él tiene otra forma de pensar y de querer llegar. Pero, como usted menciona aquí, no el fin y se fija la forma. Y ese es el problema. Así es, hermano. Y de hecho vamos a darnos cuenta, ahorita lo vamos a mencionar, cómo es que se dan los conflictos y tiene mucho que ver con lo que dice nuestro hermano, el por qué se dan los conflictos. O sea, hay causas, pues, hay razones por las cuales se dan y de hecho el hermano mencionó una de ellas, las cuales vamos a comentar más adelante. Hermanos, el principio fundamental, cuando hay una diferencia entre una iglesia, no es la murmuración. Ese no es el principio, eso no es a lo que las escrituras nos llaman, no es a murmurar, es a verlo directamente, ¿sí? Por un lado, pero mucho menos es dividir una iglesia, mucho menos. Dividir una iglesia no es el principio para nosotros decir, no, es que están haciendo algo mal, por eso voy a dividir la iglesia. O sea, no, hermano, a eso no nos llama el Señor. A eso no nos llama. De hecho, hay mucho que tú puedes hacer. Hay mucho lo cual el Señor te manda de manera personal, aun cuando tú tengas una inconformidad. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia oras por tus hermanos y por el liderazgo? Son preguntas que tenemos que hacernos antes de saber si lo que estoy haciendo en realidad es piadoso, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, es que de verdad, hermano, es tan genuina mi inconformidad que necesito expresarla, necesito que todos lo vean. Bueno, está bien. Pero tú personalmente, ¿con qué frecuencia oras por tus hermanos y con qué frecuencias oras por esos problemas que se están suscitando en tu congregación? La otra cosa que tendríamos que ver es, ¿acaso esta persona conoce todo el contexto para juzgar con justo juicio lo que está sucediendo? Porque si no, entonces conoces una parte del tema, pero no conoces todo. Necesitas indagar y ver por qué eso está como está. No sé si me explico. A veces nosotros podemos decir, desde mi perspectiva, desde mi vista, esto está sucediendo y esto está mal. Pero no sabes incluso muchas veces por qué está sucediendo de esa manera. La otra, hermanos, es muy importante, ¿con qué actitud abordas estos temas de inconformidad? ¿Lo haces de una manera de orgullo? ¿O lo haces con palabras severas? ¿O lo haces, como mencionábamos, con actitudes amargas? ¿O con un comportamiento inmaduro? ¿Como un bebé? ¿Como niños? O sea, ¿cómo estás afrontando ese conflicto? Eso es muy importante. Ahora, hermanos, ¿es esta inconformidad genuina la que realmente entristece tu corazón? ¿O solamente son inconformidades? Como decía nuestro hermano, si estas solamente son un ámbito, se va al ámbito del gusto personal, es que yo creo que yo siento que esto debería ser así.
Pero, ¿te has preguntado si esto que tú consideras que debería ser es bíblico? O sea, ¿de dónde emana, pues? ¿De dónde emana? El corazón del hombre es muy engañoso. Es muy engañoso. Y nos puede llevar a pensar cosas que deberían ser así, percepciones, pues. Ahora, hermanos, está este segundo grupo, que son los que están en contra de los inconformes, ¿verdad? Están por un lado los inconformes y por el otro están los que están en contra de los inconformes. Cuando decíamos, hermanos, que estar inconforme no necesariamente es malo, nos referimos a que definitivamente sí puede haber argumentos legítimos, argumentos que están ahí sobre la mesa y que deben ser tratados con mucha seriedad. Deben ser, no debemos de ser negligentes ante eso. El peligro de una iglesia es no escuchar esas señales de advertencias que muchas veces vienen por buenos hermanos. Ese es un indicador que esta iglesia está actuando de manera soberbia, y principalmente a lo mejor sus líderes, de manera soberbia y orgullosa. Es un liderazgo que muy probablemente no rinde cuentas y hacen pues lo que ellos creen y lo que ellos consideran que debe de ser. Muchas veces esas inconformidades no son escuchadas. Alexander Strauss comenta precisamente en su libro de una iglesia que había permanecido 50 años en armonía, en paz. Entonces, él quiso saber cuál es la fórmula para lograrlo. O sea, cómo una iglesia con tantos años pudo lograr esto. Esta iglesia, durante su largo caminar, hicieron un sinnúmero de cambios y decisiones de índole doctrinal. Y la mayoría de sus líderes tenían personalidades fuertes, de caracteres fuertes, y habían tomado decisiones firmes, y aún así esta iglesia sobrevivió sin dividirse en pedazos. Aún con todo esto que se da, muchas veces un cambio doctrinal hace que unos se vayan para allá y otros se vayan para allá. En una decisión unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Ante decisiones de hombres que tienen firmeza en lo que dicen, unos dicen, va a ser así, de acuerdo a los principios bíblicos, y lo hacen, y unos dicen, pues yo no estoy de acuerdo y me voy. ¿Cómo entonces esta iglesia había logrado permanecer tantos años unidas sin dividirse? Pero la pregunta es, ¿cómo logró esta iglesia estar tan unida? La respuesta de uno de sus líderes fue la siguiente. Y dice, cito, siempre hemos intentado con la ayuda del Espíritu Santo actuar y pensar según los principios bíblicos, especialmente durante los difíciles periodos de conflicto. ¿Se dan cuenta? Hay una dependencia del Espíritu Santo, pero también de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me enseña? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me instruye? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice? Ahí hay principios. No está diciendo que no iba a haber conflictos. Esta iglesia no está diciendo que durante sus 50 años no tuvo conflictos. Eso no es lo que están diciendo. Notemos cómo esta iglesia no permaneció unida por el hecho de no tener conflictos. Muy probablemente hubo esos pleitos entre ellos. Tal vez se lastimaban unos a otros. No hay iglesia perfecta, no podemos decir, no, aquí todos nos queremos. ¿Sí? A una de dos, o somos hipócritas, o realmente, pues sí, estamos cuidando nada más una fachada. Realmente esas debilidades entre unos y otros se va a dar. Pero, hermanos, había algo que ellos sabían. Había algo que sabían, pero también sabían que Cristo los había llamado a amarse los unos a los otros. Es un mandamiento que el Señor nos ha mandado, a someterse mutuamente con paciencia, con amor, y sobrellevarnos los unos a los otros. Y si nos ofendemos, perdonarnos y reconciliarnos. No dejar que el conflicto o la diferencia permee y reine en el asunto aquí. Debemos nosotros saber perdonar y reconciliarnos con nuestros hermanos. Y sobre todo, hermanos, demostrar los frutos del Espíritu Santo. Efesios 4, 2 al 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Son palabras muy confortantes, hermanos, lo que Pablo nos dice en Efesios. Y sin temor a equivocarnos, podríamos decir que esta iglesia aprendió a resolver estas diferencias de una manera correcta al tratarse de los unos a los otros en medio de desacuerdos. Es decir, aprendieron a utilizar los principios bíblicos para resolver los problemas de índole conflictivo. Ahora bien, hermanos, metiéndonos más un poquito en el tema de realidad en cuanto a lo que sucede en el día a día. ¿Cuáles son las causas y razones de los conflictos? ¿Por qué se dan? ¿Por qué? Se supone que estamos en una iglesia, tenemos la misma escritura, nos imparte la misma enseñanza. No nos dan un mensaje a unos en un idioma y a otros en otro, es el mismo mensaje. Esto lo podemos ver desde dos perspectivas de por cuál se dan los conflictos. Y esto lo podemos ver desde una perspectiva general. Desde una perspectiva general. Y esto es por diseño particular. Todos somos diferentes. De alguna manera, el Señor nos creó diferentes. El Señor no creó igual al hombre y a la mujer. El Señor no creó igual al hombre a otro hombre. ¿Sí? Nos hizo diferentes. De alguna manera, nos hizo distintos. No vamos a reaccionar exactamente igual. No somos un molde del otro y todos reaccionamos de la misma manera. No. Hay unos que somos más mecha corta. No sé, un carácter más fuerte. Un carácter más pasible, ¿verdad? Y muchas veces eso lo traemos por diseño divino. Porque el Señor en su soberanía así te creó. Unas cosas vas aprendiendo a través de las escrituras, pero es un diseño que el Señor nos ha dado. Pero también de otra causa general puede ser las conductas y experiencias pasadas. Sí. Nosotros no podemos decir que todos hemos pasado por las mismas experiencias y por los mismos problemas. Somos diferentes. A algunos a lo mejor el Señor nos ha forjado más, ¿verdad? Dependiendo de las experiencias. Y bueno sería aprender de ello, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo. La vida nos ha enseñado cosas. De ahí, hermanos, que podemos ver también una tercera causa de lo por cual se dan los conflictos y que es, yo creo que la fundamental, la principal. Y es porque hay pecado que mora en nosotros. El conflicto se da por ese pecado que mora en nosotros, por la caída. Y un último que pudiéramos mencionar de manera general del por cuál se dan los conflictos, aunque no lo crea, es por el decreto de Dios. ¿Sí? Decía nuestro hermano en la clase pasada, sí, no tenemos ningún problema con decir que Dios ha decretado todas las cosas. Pero si tenemos un conflicto con un hermano, decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios decretó esto? Dios también ha decretado todos tus conflictos los ha decretado. Y esto significa entonces que Dios es culpable de los actos que hacemos nosotros. No, ¿verdad? No. Nosotros somos responsables de nuestros propios actos, de nuestros propios pecados, pero el Señor en su soberanía ha orquestado nuestros conflictos para nuestro bien. Sí, hermano. Cuando me siento como, especialmente en el trabajo últimamente, me siento muy presionado y en un conflicto laboral, respecto a entregas, se atrasan los programas y cosas así. Y llego a eso a mi mente, para decir, ¿sabes qué? El Señor no se puede controlar que pasa en el trabajo. Y me digo, ¿cómo Dios quiere que yo reaccione en el conflicto? Porque he tenido oportunidad de mentir, sí. ¿Sabes qué? Ya viene por el o ya casi, o decir alguna mentira para salir del conflicto. No crear más conflicto. Pero siempre me digo,
Ujú. Y eso te puede dar mucha confianza en saber que así como te da esa aflicción tiene un propósito, ese conflicto tiene un propósito, y tu propósito siempre es hacer lo que más semejante a ti. Así es, Eso hermano. es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Así es. Y por eso Él decreta esas cosas, porque Él sabe de qué es lo que nosotros debemos aprender y cómo debemos. Sí, mire hermano, si nosotros nos quedamos así con el de que yo tengo la razón, yo tengo la razón, no vamos a poder ver muchas veces nuestro pecado, hermanos. No lo vamos a poder ver. Ahora, hermanos, veamos esto desde una perspectiva ya particular, de lo general, ahora a lo particular. Las particularidades de la por cual se dan los conflictos pueden ser debido a las diferencias que hay. Esas diferencias. Recordemos que pensar diferente no necesariamente es malo, pero debido al pecado que mora en nosotros, es que a lo bueno muchas veces le podemos llamar malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que podremos crear una diferencia en el de que, pues es que yo no le veo lo malo a eso, decimos, ¿no? O viceversa. Entonces, cuando nosotros hay una diferencia entre cómo deberían ser las cosas, es como pueden darse y detonarse los conflictos. Pero también estos conflictos particulares se pueden dar por diferentes expectativas que tú puedes llegar a tener de la realidad. A veces esperamos que las personas reaccionen de acuerdo a nuestras propias expectativas. Es que las cosas tienen que ser así porque son así. Es una expectativa que tú tienes. Entonces tú dices, como no está sucediendo como yo esperaba que sucediera, entonces aquí vamos a iniciar un conflicto. Pero hermanos, también es porque tenemos diferentes metas. A veces las metas de uno no necesariamente son las metas de otros. Y esto también pudiera ser causa de conflictos. Sin embargo, hermanos, aún con estas causas particulares y aún con estas diferencias, no necesariamente decimos que tiene que haber conflicto. No, yo puedo tener una diferencia con mi hermano y no tener un conflicto. ¿Sí? Yo puedo tener una perspectiva o él tener una perspectiva diferente y no necesariamente haber un conflicto. Incluso sus metas no pueden ser mis metas, pero puedo tolerar y decir, bueno, eso es lo que él busca, esto es lo que yo busco y no necesariamente por eso vamos a hacer una guerra. Por eso, no necesariamente. Así es, hermanos. Sin embargo, hermanos, el problema que detona los conflictos es lo que hay. O sea, hay algo que detona, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que detona esos conflictos. Hay quienes lo ilustran de esta manera. A mí me tocó llevar algunos cursos de contraincendios y te dicen que para que el fuego se dé debe haber 3 elementos fundamentales. Uno es el oxígeno, el otro es combustible, ¿sí? Y el otro debe ser la chispa, el combustible, el calor, ¿sí? Puede haber 2 de ellos y no generar fuego, ¿sí? Pero cuando los 3 se dan, el fuego va a existir. Entonces, esa chispa o esa energía se da a través de lo que se le llaman catalizadores. Son, son, son catalizadores o chispas que propician eso. Y esto, hermanos, cuando esto se da, entonces esos catalizadores en el ámbito de conflictos lo pudiéramos denominar como aquellos pensamientos equivocados que tenemos. O también aquellas palabras equivocadas. Nos referimos de una manera incorrecta y entonces, miren, ¡pum!, encendió el fuego. Ahí estaban los elementos, solamente faltaba el catalizador ese. ¿Sí? No había necesidad, pero ya están. Incluso pueden ser nuestras acciones equivocadas, las cuales detonan estos conflictos. ¿Quién me ayuda a leer Santiago 3 del 14 al 16?
Santiago 3, ¿Cuál versículo? 14 y 16. 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os juntéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se dan cuenta? Estos son los catalizadores que propician los conflictos. ¿Sí? De repente, mi celo, mi ira, me hace hablar de una manera incorrecta, decir las cosas correctas en el momento incorrecto, con la persona incorrecta, y entonces detona ese conflicto. ¿Quién me ayuda a leer Santiago 4 del 1 al 2? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es en vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis delinquir. No podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Sí, hermanos, al final de cuentas, dése cuenta cómo todo nace del corazón del hombre. Ahí nace, ahí está todo. Ahí está todo. Ahora, por último, alguien me ayuda a leer 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Primero Timoteo 6, del 3 al 5. Entonces, tratar un tema de conflicto tiene su origen, y al final del día, para donde vayamos, siempre va a haber un tema por el cual nosotros estamos diciendo, es que el conflicto es por esto, pero es como decíamos al principio, eso muchas veces pasa a segundo término, y ya luego vienen las cuestiones de corazón, todo lo que aquí el apóstol Pablo está mencionando. Ahora, hermanos, no me gustaría dejar el estudio sin antes definir, bueno, qué es un conflicto, ¿sí? Y un conflicto podríamos decir que no es, ¿sí? Que no es una diferencia. Usted puede tener una diferencia y eso no significa que sea un conflicto, ¿sí? A usted le puede gustar el marisco y a mí no, ¿sí? Bueno, a mí sí me gusta, no sé ustedes, ¿verdad? Si no le gusta, va a ver, hermano, No necesariamente la diferencia es conflicto. No, eso no necesariamente es. Pero, hermanos, podríamos definir que el conflicto es una acción de ataque entre dos o más personas que perciben, otra vez la palabra, una amenaza a sus necesidades, intereses y preocupaciones. Estas pueden ser con acciones o con palabras. ¿Sí? Ahí es cuando ya el conflicto se da. O sea, ya te estás metiendo en mis necesidades, en mis intereses. Este estudio, hermanos, tendrá como objetivo, recuerden que solamente estamos viendo la introducción del estudio de lo que vamos a ver, y tiene como objetivo traer a sus mentes y a sus corazones un mayor entendimiento de lo que la Biblia enseña acerca de los conflictos. Es importante que el creyente entienda cómo debe responder ante una situación de conflicto. Y para ello, los principios que emanan de las Escrituras serán traídos en los próximos estudios. El bosquejo de este estudio se basará, de acuerdo al libro de Strauch, en los 3 cimientos fundamentales, en los cuales son, número 1, actuar en espíritu. Número 2, actuar en amor. Y número 3, actuar con humildad. Apúntelos, porque esos van a ser los cimientos de los cuales nos van a ayudar a cómo tratar los conflictos. Esto no es para unos
o para otros, es para todos. Todos en algún momento, en determinado momento, ya sea mayor o menor grado, vamos a tratar con conflictos. Y esto las escrituras nos enseñan que estos principios nos van a ayudar a poder tratarlos. El cimiento será entonces tratarlos con espíritu, con actuar en amor y actuar en humildad. Y una vez puesto los cimientos, es que podemos nosotros mencionar que debemos entonces controlar la ira. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que tú no puedes controlar tu ira, si no has cimentado los principios de cómo tratar un conflicto con amor, por ejemplo. ¿Tú crees que vas a poder controlar la ira si no lo estás tratando con amor? No, ¿verdad? Cuando los cimientos están bien puestos, entonces es que podemos decir que vamos a tener que controlar nuestra ira, controlar la lengua, controlar tu tendencia a la crítica, buscar la reconciliación, buscar ser pacificador, enfrentar a los falsos maestros y enfrentar a la controversia. Pero si no estamos actuando con amor, ni con humildad, ni en el espíritu, olvídese, hermano. Esto de acá va a ser imposible que lo haga. Lo hará una vez por ahí, pero se le va a volver a caer. Deberían ser, esto para las iglesias, un imperativo, enseñar estas cosas. Debe ser algo que las iglesias deberían enseñar como tal. Pero no solamente los líderes deberían enseñarlo, sino también los miembros deberían ponerlo en práctica. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo que es no solamente para tener el conocimiento. No, sí, yo me acuerdo que sí. El hermano Carlos nos enseñó que, de acuerdo a los principios, deberían ser así. Pero a la hora del conflicto, olvidamos qué es lo que, o cómo debemos de actuar, hermanos. Y esto, hermanos, es muy confortador para una iglesia de Cristo saber actuar ante un conflicto, ver cómo dos hermanos o más tienen un conflicto en particular, pero saben cómo tratarlo, saben cómo llevar estas diferencias a través de estos principios bíblicos y con la ayuda del Espíritu Santo para evitar un comportamiento destructivo. El tema del conflicto lo podemos ver en muchas áreas de la vida, en muchas áreas. Strauss en su libro termina con una buena enseñanza de unos misioneros que siempre tenían conflictos entre sí. Y una vez hablaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner un documento donde se delineen estos principios bíblicos. Y para tratar el conflicto que podría surgir entre ellos, el contenido de este documento contenía las siguientes promesas. Número 1, de decirse la verdad entre ellos y nunca difamar o hablar en contra de los demás. Número 2, prometieron no levantar chismes en contra de los demás. Número 3, confrontarse sobre cualquier problema de acuerdos a los principios. Y por último, se comprometieron a orar los unos a los otros y amarse aún a pesar de sus diferencias. Hermanos, esto es lo que nos hace realmente el cuerpo de Cristo, que aún con nuestras diferencias, que aún con nuestras debilidades y que aún con nuestro pecado, podemos nosotros amarnos unos a los otros y confrontar este pecado de la manera como Dios nos ha dicho que lo hagamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es amarnos los unos a los otros. Preguntas, hermanos. Yo tengo un comentario. Me acuerdo de una ilustración que hizo el hermano Villados en una conferencia, no sé si ustedes recuerdan, dice que había un hombre que estaba en un puente, estaba pensando suicidarse. Y en eso va pasando otro hombre y lo ve y dice que qué está haciendo, y el hombre le dice que pues piensa terminar con su vida. Y ya le dice, bueno, espera, le dice, ¿tú eres cristiano o eres ateo? Y ya le dice la persona, le dice, no, yo soy cristiano. Oh, genial. ¿Y eres bautista o eres presbiteriano? No, yo soy bautista. Oh, genial, yo también. Y le dice, ¿y tú crees en la soberanía de Dios o
crees que se puede perder? No, yo creo en la soberanía de Dios. Excelente, yo también. ¿Y tú eres un bautista general o particular? No, particular, excelente, yo también, le dice. ¿Y en escatología eres amilenial o premilenial? No, amilenial, yo también, hermano, yo también. Dice, ¿y eres supralapsario o infralapsario? No, yo soy infralapsario. Yo no, fíjate. Como decimos, o sea, una pequeña diferencia lo llevó a exponenciarlo y etc. Así es. Sí. A veces nos daremos cuenta, por eso hicimos mucho hincapié en la parte, el de que la diferencia muchas veces pasa a segundo término. Es más importante muchas veces en el conflicto lo que hay dentro de nuestro corazón. Sí, hermano. Bueno, algunas veces cuando surgen los conflictos, la gente puede preguntarse, pero ¿por qué si en la iglesia bíblica hay conflictos? Eso se esperaría en iglesias que a lo mejor no son bíblicas o en otros lugares, ¿no? Es una iglesia sana, de sana doctrina, donde se supone que todos conocemos el Evangelio y conocemos que debemos de perdonarnos. ¿Por qué hay conflicto? Entonces, esa pregunta nos da por entendido que a veces ignoramos nuestro pecado. Ignoramos que aunque tengamos una buena doctrina en nuestra mente, muchas veces esa no se ve en la práctica porque tenemos pecado. Tenemos pecado. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos las cartas del apóstol Pablo en el mismo? 1 Corintios, Timoteo, Efesios, Filipenses. Todas esas cartas nos hablan de conflictos que estaban pasando en la iglesia, que motivaron al apóstol Pablo a escribir. Y eran iglesias muy maduras. Y aún en las iglesias muy maduras hay divisiones, hay conflictos. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros, a la medida de la luz que nos ha dado por el Evangelio y las Escrituras, sepamos aprender y aplicar estos principios, aún en contra o aún en medio de nuestros pecados, de nuestras fallas. Entender que estos principios pueden ayudar a crecer a la iglesia, a unirse y a evitar divisiones o evitar murmuraciones. Entonces, esa es la clave. ¿Por qué hay conflictos? Porque nosotros... ¿Por qué peca? Así es. Decía un hermano que la persona más conflictiva de la congregación somos nosotros. Sí, hermano, lo más importante es, otra vez, es cómo reaccionamos ante esto. Véalo así, véalo así. Usted, digo, yo sé que hay de iglesia a iglesias, ¿no? Pero digamos que está dentro de una congregación, póngale el nombre que quiera, y ve ciertas diferencias. ¿Sabe qué? Después va a haber más y más y más, y va a llegar un momento donde usted decida, ¿sabes qué? Me voy. Esos son los mejores casos cuando usted decide solo, pero cuando usted agarra luego el otro hermano, y luego agarra otro hermano, entonces ya empieza la murmuración, y si, como olvidamos, esos no son los principios que las escrituras nos enseñan, ¿no? Entonces, cuando empieza a hacerlo, entonces se va, y a donde se va a haber lo mismo, va a haber lo mismo, porque va a haber a hombres pecadores igual que los que está viendo en ese lugar donde usted está. O sea, al final del día, el problema está en el corazón. El problema está en cómo respondemos y cómo confrontamos. Las escrituras son muy claras, como dice nuestro hermano, y tiene totalmente razón. Cuando dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento, vamos a ver toda esa serie de conflictos y cómo eran tratados. Por ejemplo, el Señor nos enseña en Mateo, cómo debemos tratar ese conflicto con nuestro hermano. No nos dice que vayamos y lo murmuremos, tenemos que hablar con él directamente. Si el hermano persiste en seguir pecando, entonces tenemos que agarrar testigos para verlo. Si esos testigos aún así no se arrepienten, entonces lo decimos a la iglesia. Pero no es que la Biblia ignore estos temas, ¿no? De hecho, nuestro Señor Jesucristo, con sus apóstoles, hubo entre sus apóstoles ese conflicto, de decir, ¿quién se va a sentar a tu derecha, Señor, allá? ¿Sí? ¿Quién va a estar contigo? ¿Sí? Ahí había conflicto entre ellos, ¿sí? Había conflicto entre ellos. Pero, sí, hermana. Claro que al principio de la enseñanza decía como ejemplo varios de los conflictos que había habido a través del Antiguo Testamento. Entonces, sí lo podemos ver cada uno de ellos, pero meditaba en qué hubiera pasado, por ejemplo, si María y Aarón, si Saúl hubieran traído, ellos creían que tenían, evidentemente creían que tenían la verdad o la razón, pero si ellos
hubieran traído esa razón a los pies del Señor en oración, por ejemplo. Yo creo que gran parte de lo que acabo de comentar, de los conflictos es que cuando nos enfrentamos ante ellos, lo que menos hacemos es orar. Queremos arreglarlo, incluso si tomáramos el ejemplo que nos dice el Señor, de que primero platiques con Él. Antes de esa plática, tuvimos que haber sometido nuestra persona a los pies del Señor. Entonces, si vamos a hablar con alguien, incluso tenemos que preocuparnos tanto que vamos a hablar con alguien para no ofenderlo, para hacerlo de acuerdo a lo que el Señor manda, tendríamos que venir en oración. Entonces, yo creo que cuando hay un conflicto, lo que menos hacemos es venir y traer ese problema al Señor. Cuando veo el conflicto, veo que estoy sintiendo algo, y humillarnos y buscar al Señor en oración y orar, y orar, y orar, y orar, y orar. Pero desafortunadamente es lo que no hacemos. Creo que si hiciéramos eso, muchas cosas pudieran evitarse. Sí. Si oráramos. Sí, ¿y qué denota eso? Denota nuestro orgullo, ¿no? Lo que hay realmente en nuestro corazón. Ahorita que mencionabas el ejemplo de Saúl, si Saúl, si no hubiese estado tan cegado, o sea, ¿qué hubiese sido David a un lado de él? O sea, una ayuda, ¿no? Un gran hombre, pero su orgullo, su soberbia, su ira, su contienda, perdón, hace alejar a algo que hubiese sido muy bueno para él. Y muchas veces, hermanos, así somos, porque el orgullo nos destruye completamente, nos destruye. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más un comentario? Si no, sí, hermano. Hablando de rey David y Saúl,